En este video me voy a referir a la cámara Nikon D610. Es esta que tengo en mi mano en este momento. Es una cámara FX o de sensor full frame, por lo que es muy buena para trabajar en condiciones de escasa luz, ya que podemos subir el ISO sin que produzca demasiado ruido. Más adelante les voy a mostrar unas fotografías que tomé con ella en una feria de libros, pero por ahora me voy a referir a las características más importantes que tiene esta cámara. Primero que nada les comento que tiene motor de enfoque, por lo que permite usar objetivos que tengan ese motor o que no lo tengan. Este objetivo lo tengo hace mucho tiempo, es un Nikon de la serie D, por lo que no tiene motor de enfoque, pero funciona perfectamente enfocando, como pueden ver, bastante rápido. Les voy a mostrar el menú también para que vean las funciones que tiene. Trae pantalla protectora de acrílico. Es una cámara que a mí me gusta mucho. Ahora vamos a revisar el menú en forma rápida para que se hagan una idea general de las características positivas que tiene esta maravillosa cámara. El menú de reproducción tiene todas estas opciones. No voy a entrar en más detalle porque son bastante obvias. Aquí me voy al menú disparo, que es el que tiene el símbolo de la cámara fotográfica. Ahí permite restaurar la cámara a los valores que trae de fábrica. Aquí seleccionar la carpeta, el número de la carpeta que queramos utilizar. Podemos cambiar el número. Ahí ponemos el nombre del archivo, también es modificable. Esta cámara trae dos ranuras, por lo que podemos elegir la opción de reserva. Si sacaba una tarjeta, la número 1, sigue automáticamente con la número 2. O podemos hacer copias de seguridad, que es como habitualmente lo hago yo. Es decir, cada foto se va registrando inmediatamente en dos tarjetas. O la otra opción es que en la tarjeta 1 se guardan los archivos RAW y en la 2 los JPG. Ahí podemos definir la calidad de imagen. Queremos en RAW con JPG o en RAW con JPG normal o RAW con JPG básica o solamente en RAW o solamente en JPG de buena calidad, normal y básica. Acá nos permite seleccionar el tamaño de la imagen. Como pueden ver, tenemos esas opciones. Vamos a la zona de imagen. Ahí tenemos el recorte de X automático. En caso de que se use un objetivo de X o si no uno full frame. La cámara automáticamente lo reconoce. Si acaso está activado, también se puede desactivar. Y acá podemos elegir en forma manual también si usamos la cámara para objetivo FX o DX. Lo mantendremos como estaba. Ahí tenemos la compresión de imagen, prioridad al tamaño o calidad óptima. Yo siempre prefiero la calidad óptima. Voy a pasar en forma más rápida, ¿ok? Ahí tenemos balance de blancos. El que yo prefiero siempre es ese, el preajuste manual. Ahí tiene memorias para que podamos registrar diferentes balances de blanco. Por ejemplo, si estamos trabajando al aire libre, podemos hacer un balance al sol, otro a la sombra. E incluso si entramos al lugar del evento, también podemos tener un balance hecho con las luces artificiales.
Ahí podemos fijar también las características de las fotos, si las queremos en estándar o con un colorido neutro o vívido, monocromo, es decir, blanco y negro. Espacio de color es RGB si es para verlas en la pantalla o RGB si las vamos a imprimir. El D-Lightning activo lo mantengo siempre activado. Ahí tenemos el HDR, reducción de ruido para exposiciones prolongadas, ajuste de sensibilidad, modo de control remoto, posición múltiple, disparos a intervalos, fotografías a intervalos y configuración de video. Aquí nos vamos al menú configuración personalizada. Tiene muchas opciones. Ahí tenemos el autofoco, las variedades que tiene. Como pueden ver, es muy completo el menú. La medición de la exposición. Tiene todas esas opciones también, como pueden ver. Temporizador, disparo, pantalla, horquillado de flash. ¿Se fijan? Los controles. También ahí podemos seleccionar varias opciones que nos da la D610 y también asignar botones para tener algunas funciones que nos interesen más a mano. Ahí nos vamos al menú configuración, nos permite formatear la tarjeta. Como tiene dos, elegimos si la 1 o la 2 es la que queremos formatear. Guardar ajustes de usuario. Permite guardar ajustes para dos usuarios, por eso tiene la U1 y la U2. Restaurar ajustes de usuario. Ahí manejamos el brillo de la pantalla. Limpiar sensor de imagen. Esto no, bueno, puede servir en algunos casos, ¿eh? Yo la verdad es que prefiero limpiarlo bloqueando el espejo y haciendo la limpieza a fondo, que es esta opción. Reducción de parpadeo, zona horaria para poner la fecha, la hora. Ahí seleccionamos el idioma, comentario de imagen. Rotación de imagen automática, lo tengo activado. Información de la batería. Información de derechos de autor. Horizonte virtual. Ahí está la cámara totalmente horizontal. Datos para objetivos antiguos, manuales, que no tienen CPU. Se fijan, tengo algunos que no la tienen, así que están en esta memoria para que la cámara los reconozca y los puedo usar sin problema. Ajuste de precisión de la F también permite ajustar los lentes que estén un poco descalibrados para que la cámara nos haga fotografías nítidas. Bueno, ahí está el menú de retoque, es muy completo, no voy a entrar en cada uno, pero aquí lo pueden ver para que se hagan una idea de todas las posibilidades que nos entrega. Ahí está mi menú. Yo lo tengo así porque me parece que son los ajustes que debo tener más a mano, como es la carpeta de almacenamiento, la sensibilidad ISO, aquí pueden ver que está en 2000, el balance de blancos también está en forma manual, el modo controlador que permite controlar los flashes en forma inalámbrica, es muy completo también. Ahí los tengo en TTL, pero da la opción de dejarlo en manual. Si está en manual, controlar la potencia. Este es el flash que está incorporado o el que se monte en la cámara. Estos son los que van a control remoto. Tenemos dos opciones para manejarlo en forma distinta, el grupo A y el grupo B. Y el canal también, tenemos 4 canales por si nos tocara
coincidencia de que un fotógrafo estuviera también con Nikon usando flashes de forma inalámbrica. Nos permite cambiar el canal para que no lo molestemos a él ni él a nosotros. Como pudieron ver, estas son las características importantes, interesantes que tiene la cámara Nikon D610. A mí esta cámara me gusta muchísimo. Y ahora les voy a mostrar las fotografías que ya les había prometido, que tomé en una feria de libros hace poco. Las tomé, como les digo, con esta cámara, con la D610 y con este objetivo, que es el Nikon de 50 mm de abertura máxima 1.8. Paso a mostrarles las fotografías. Aquí están viendo, como les digo, la feria de libros. Estuve ahí porque mi hermana presentó su segundo libro, que aprovecho de mostrárselos, lo tengo aquí. Se llama Florencia y sus vacaciones entretenidas. Tiene otro libro que también es de la misma Florencia, los mismos personajes, pero este es el segundo y, como les digo, lo lanzó hace pocos días. Si tienen hijos o sobrinos que tengan alrededor de 9 años, yo les sugiero que les den la posibilidad de poder leer este libro de Florencia y también el anterior, porque son libros que motivan a los niños a olvidarse, por lo menos por un rato, de la tecnología, de las pantallas, de los celulares, de los computadores, para salir al aire libre a jugar. Ahí estamos viendo las fotografías en la exposición de libros. Pueden notar que prácticamente no hay ruido. La cámara respondió muy bien en esas condiciones de luz, por lo que personalmente a mí esta cámara me gusta mucho. Tiene un sensor de 24 megapíxeles, me parece que es una resolución más que apropiada para las fotografías que uno suele realizar. Yo se la recomiendo porque no los va a defraudar. Espero una vez más que estos comentarios de la D610 les sean útiles en caso de que estén buscando una cámara full frame. Es verdad que es de las más económicas de la full frame, pero no por eso deja de ser una excelente cámara. Si les gustó este video, los invito a poner un dedo hacia arriba y a suscribirse al canal para que puedan ver el contenido que permanentemente subo. Hasta luego, amigos míos.